Pues Dios le bendiga, mis hermanos. Este día yo estoy muy emocionado porque estamos iniciando un clase de discipulado. Y Dios ha puesto en mi corazón en estos días, hermano, para enseñar sobre el tema tocando el reino de Dios o el reino de los cielos. Es uno en lo mismo. Y es una cosa muy hermosa, hermanos, a entender, porque Jesucristo vino, hermanos, con un plan de acción. Y su plan de acción iba y es a reconciliarnos a los brazos de un Padre bueno, a nuestro Dios Altísimo, nuestro Creador. Y Cristo vino con un mensaje acompañando su misión, hermanos. Y este mensaje que Él tuvo y que Él llevaba predicando cuando Él inició su ministerio, nosotros hemos encontrado en el Evangelio de Mateo capítulo 4 y versículo 17. Y aquí es donde vamos a iniciar, hermanos. Y aquí en la palabra de Dios habla una cosa muy linda, hermanos. Y dice en 4:17 de Mateo, dice así: desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hermanos, sobre los próximos enseñanzas y clases de este discipulado, vamos a tocar este tema, el reino de Dios y todo lo que pertenece a este reino. ¿Qué es nuestra herencia? ¿Cómo podemos entrar en el reino? ¿Qué cosas nos viene a través a pertenecer al reino de Dios? Entonces vamos a hablar sobre muchas cosas dentro de este mismo tema, hermanos, y va a ser algo muy lindo. Y una cosa yo espero que va a ser un ánimo, una ayuda y una cosa para ayudarle a alcanzar más mejor los pies de Jesucristo, mis hermanos. Y ahora vamos a iniciar. Cuando Jesucristo, hermanos, habló en 4 versículo 17, Él dijo: arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí es una cosa muy interesante, hermanos, porque Él vino predicando y invitándonos a entrar en el reino de Dios. Y cuando Él empezó a platicar y predicar sobre el reino de Dios, Él inició con la palabra arrepiéntense. Es muy importante entender esta palabra porque es una cosa que es necesario para nosotros a entrar en el reino de Dios. Es donde iniciamos, pues. Y cuando yo empecé a estudiar esta cosa, yo encontré que la palabra arrepiéntense se encuentra en el Nuevo Testamento 34 veces, hermanos. Y la palabra, en una manera muy sencilla definido, quiere decir eso: experimentar un cambio de estado y de ánimo y de sentimiento. Hacer un cambio de principios y de prácticas. Reformarse. Entonces, esta palabra arrepiéntense, hermanos, toca una cosa que es tan necesario. Y Cristo dijo: arrepiéntense. Y cuando Él estaba diciendo esta cosa, cuando Él está diciendo esta cosa a nosotros en día de hoy, Él está hablando una cosa que tiene un punto muy directo, hermanos. Y esta palabra quiere decir que nosotros hemos vivido, hemos pensado, hemos actuado en una manera que no es conforme al reino de Dios que ya nos ha acercado. Entonces nosotros, entendiendo eso, que este reino de Dios está presente, pero requiere un cambio en nosotros para participar y entrar en el reino. Y cuando yo empecé a mirar a los versículos donde se encuentra esta palabra arrepiéntense, hermanos, era muy lindo la cadena de los versículos que Dios nos ha dado para abrir nuestro entendimiento. Y la primera persona para decir esta cosa, arrepiéntense, en el Nuevo Testamento, era Juan el Bautista.
Y él habló en Mateo capítulo 3, 2, la misma cosa que habló Jesucristo en capítulo 4, versículo 17. Él dijo lo mismo, arrepiéntense porque el reino de Dios se ha acercado. Él vino para preparar los corazones de la gente a recibir a Jesucristo y el mensaje del reino de Dios. Y él vino con la misma palabra que Jesucristo en sí mismo iba a estar dando a la gente, hermanos. Y es muy interesante porque cuando lees en Marcos capítulo 6 y versículo 12, Cristo allí en este lugar, hermanos, está preparando y mandando los 12 apóstoles a salir y llevar el mensaje. Y Él los mandó diciendo en versículo 12, saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieron. Entonces los 12 que quedaban con Jesucristo, que estaban discipulados por Él, cuando ellos fueron mandados en el principio a llevar su mensaje y preparar los corazones de la gente a recibir a Cristo, ellos andaban predicando la misma cosa que habían escuchado Jesucristo predicando. Ellos andaban predicando arrepentimiento, hermanos. Y yo quiero que nosotros entendamos que este mensaje y esta invitación al reino de Dios nunca ha cambiado, hermanos. Y cuando siguen leyendo en la Biblia sobre la gente que llevaba la palabra de Dios en su generación, cuando uno mira en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37, aquí encontramos, hermano Pedro, el apóstol Pedro, predicando en el día de Pentecostés, hermanos. Ya habían recibido el bautismo de fuego del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Y como encuentro en Hechos capítulo 1, y aquí Pedro, él que había puesto muy cobarde, hermano, había puesto muy cobarde, y cuando vinieron a sacar a Jesucristo, y cuando él fue a ver a Jesucristo, cuando estaba en las manos de los magos, torturándole, preparándole pues por la cruz, y él renunció a Jesucristo y negó a conocer a Jesucristo. Pero ya vino el bautismo de fuego del Espíritu Santo y él había levantado a predicar el montón de gente que vinieron para ver qué escándalo estaba pasando entre los apóstoles y discípulos. Él predicó un mensaje que dice en versículo 37 de Hechos capítulo 2, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro levantó a predicar el Evangelio como él lo conoció a través de Cristo. Y cuando los corazones de la gente que estaban escuchándole estaban punchados con el Espíritu Santo, hermanos, ellos gritaban a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro respondió muy directamente a ellos diciendo, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, esa es la primera predicación después de la resurrección de Jesucristo y su ascensión a los cielos. Entonces, el primer mensaje del Evangelio, donde vamos a ver el inicio de la iglesia de Jesucristo, vino con la palabra arrepiéntense. Y cuando busques más adelante, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30, aquí encontramos nuestro hermano Pablo andando como un misionero, predicando en todas las regiones de su mundo y anunciando el evangelio que había llegado a él a través de un encuentro con Jesucristo vivo, personalmente. Y en versículo 30 y capítulo 17 de Hechos, Jesucristo aquí, ya hablando a través de Pablo, ya miren lo que dice aquí, hermanos. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepienten. Entonces Pablo, andando predicando, también llevaba el mismo mensaje que predicaba a Jesucristo cuando él andaba haciendo su ministerio y cumpliendo su misión aquí en la tierra, hermanos.
Y es muy importante a entender, hermanos, que Dios requiere un cambio en el parte de nosotros. Y la realidad es que yo no puedo cambiar mi corazón, yo no puedo hacerme diferente, pero yo sí puedo entender, yo necesito un toque, yo necesito un cambio en mi manera de pensar. Y es muy lindo para entender que allí es donde está Dios llamándonos, hermanos, a entrar en el arrepentimiento, un rendimiento personalmente a Él. Y si nosotros no entendemos, hermanos, que nuestra manera de pensar y vivir, y si no podemos entender que no es de acuerdo con Dios, no es conforme a la vida de Jesucristo cuando nosotros no hemos conocido al Señor, ni su palabra, ni su voluntad. Y si pensamos que nuestra manera de vivir está bien, no hay problema, todo está bien, Dios me recibirá como soy y no hay razón a cambiar y como yo pienso, como yo ando actuando está bueno, entonces nosotros en realidad no vamos a abrir nuestro corazón a recibir la vida nueva y el corazón nuevo de Jesucristo, hermanos. Y una cosa que nosotros necesitamos entender, que el arrepentimiento no es si uno quiere o le gusta. Es un requisito, hermanos, para iniciar en el reino de Dios. Y sin este requisito, ni podemos iniciar el proceso con Jesucristo, hermanos. Y esta palabra arrepentimiento, hermanos, cuando miramos cómo está explicado, experimentar un cambio de estado, de ánimo y de sentimiento, hacer un cambio de principios y de prácticas, reformarse. Lo que quiere tocar esta palabra, primeramente, lo que necesitamos es experimentar un cambio de nuestra manera de pensar, nuestra forma de pensar. En la Biblia es muy claro, dice que el hombre piensa que conoce bien su camino, pero el fin es la muerte, hermanos. Así dice en Proverbios. Y nosotros necesitamos entender que tal vez ya hemos pensado en una manera por 15 años, 20 años, 50 años, 80 años. Pero si nuestra manera de pensar no está sometido a la voluntad de Dios y su escritura y su palabra dado a nosotros en la Biblia, nosotros estamos pensando mal, porque no vamos a estar pensando conforme a la mente de Jesucristo. Entonces la primera cosa que necesitamos es un cambio de nuestra manera y forma de pensar. Y lo que es tan importante es que cuando nosotros tenemos y experimentamos un cambio en nuestro estado de ánimo y sentimiento, experimentamos un cambio en nuestra manera de pensar, cuando empezamos a pensar diferente es cuando vamos a empezar a actuar diferente. Y sin este cambio, hermanos, la vida no va a cambiar mucho. Y la segunda parte de clase que yo quiero tocar hoy, y si Dios y Cristo vino predicando, hermanos, que debemos arrepentirnos, ¿qué es el propósito de este llamado de arrepentirnos? Y en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Jesucristo. Otra vez. Segundo de Corintios capítulo 5 versículo 18 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En versículo 19 dice así, hermanos, es decir que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Aleluya. Aquí Pablo ya habla la misma mensaje que predicaba Jesucristo, arrepiéntense. Aquí nada más dice, reconcíliense con Dios, hermanos. ¿Qué es el propósito
de llamado a arrepentirnos es estar reconciliado con el que nos hizo, que nos formó en su semejanza, hermanos. Nuestro Padre, nuestro Creador, tiene un deseo tan grande, es para vernos adentro de sus brazos una vez y para estar reconciliado a Él por la eternidad. Y Él sabe que nuestra forma de vivir y pensar sin Él Él lo hace imposible para nosotros estar con Él por la eternidad. Pero Él no estaba satisfecho con esta realidad, entonces Él ha hecho una manera para nosotros estar reconciliados. Y la Biblia dice en el libro de Colosenses, en capítulo 1, versículo 20, hermanos, dice, y por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Es algo muy importante entender, hermanos, que Dios tiene un gran deseo en su corazón y este deseo es reconciliarnos con Él mismo. Y Él ha hecho una manera para este ser posible a través de Jesucristo. Es el plan de Dios, hermanos. Es Dios que formó este plan a reconciliarnos a sus brazos. Y Él puso este plan en acción a través de la obediencia de su Hijo Jesucristo. Y la Biblia dice en Proverbios, capítulo 23, hermanos, versículo 7, una cosa muy linda. Dice, pues como piensa dentro de sí, así es Él. Y quiero enfocarnos en la primera parte de este proverbio, en versículo 7, capítulo 23. Dice, pues como piensa dentro de sí, así es Él. Es la razón que nosotros tenemos que iniciar esta vida nueva con Jesucristo, con un arrepentimiento. Y hemos pensado, hermanos, en una manera muy equivocada. Hemos pensado a través de nuestros propios deseos, nuestros propios deseos, pues, y Dios quiere librarnos de eso y entregar a nosotros su entendimiento, su voluntad, su sabiduría, hermanos. Y es necesario que nosotros rendemos a este deseo de Dios con un arrepentimiento y iniciamos la renovación de nuestra mente con su palabra y con su Espíritu Santo. Y lo que es muy interesante, hermanos, cuando Cristo nos llama a arrepentirnos, hermanos, necesitamos entender de qué está llamándonos a arrepentir. ¿Qué cosa es malo? ¿Qué cosa que es un estorbo con nosotros y el reino de Dios que ya nos ha acercado? Entonces, encontramos una respuesta de Dios y una explicación del Señor a través de la profeta Isaías. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, el profeta 59, versículo 1. Y yo quiero leer eso, hermanos, porque quiero entendemos la cosa que Dios está llamándonos a arrepentir. En versículo 1, la Biblia dice así, hermanos. La mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para huir. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Muy fuerte estas palabras, hermanos, y mucha claridad nos viene a través de este pasaje. Porque el reino de Dios está acercando a nosotros. Pero hay algo que nos estorba, hay algo que nos separa de este reino de Dios. Y hasta que esta cosa está quitado entre nosotros y nuestro Señor y nuestro Dios y su reino, no podemos entrarlo. Y aquí el profeta Isaías nos explica a través de la palabra de Dios en su boca qué es esta cosa que nos estorba, que nos separa de Dios. Y dice otra vez en versículo 2, pero las iniquidades, y esta palabra iniquidad quiere decir perversidad,
de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharnos. Entonces aquí algo está introducido a nosotros en este momento, hermanos, se llama pecado. Y Dios lo hace muy claro a nosotros que ese pecado, la iniquidad, que nos hace vivir separados de Dios. Nos hace a vivir con su rostro escondido de nosotros. Y hermanos, es algo muy importante entender que Dios no está contento con este estado de separación con su creación, nosotros. Entonces, cuando entendemos que ese pecado que nos separa, la siguiente pregunta que debemos tener, entonces, ¿qué es pecado? Hace poco, hermanos, yo estaba testificando aquí a un joven en Estados Unidos, animándole, y estaba pasando un tiempo muy difícil en su juventud, y yo estaba tomando tiempo con él, animándole, predicándole. Él no sabía nada de la Biblia, y yo empecé a decirle, tienes que arrepentirse, tienes que clamar a Dios, y hay que pedir a Dios porque Él quiere librarle y limpiarte de tu pecado. Y él me preguntó una cosa con mucha sinceridad. Y él me preguntó, ¿pero qué es pecado? Él ni entendía que era pecado, hermanos. Y me hizo pensar, porque ya llevo mis años andando con Jesucristo y he experimentado la salvación del Señor y el perdón de Dios muchísimas veces. La misericordia de Dios es nuevo cada mañana, gracias al Señor. Y a veces nosotros no pensamos muy bien en cómo explicar estas cosas a la gente, hasta que alguien le pregunta una cosa que es muy sencillo, pero por nuestro tiempo en el camino del Señor casi no pensamos más en cómo dar entendimiento a la gente de su necesidad de una salvación de Jesucristo, de su pecado. Pero yo empecé a explicarle, hermanos, y también hace poco yo estaba en México, una señora que estaba acercando para escuchar la palabra de Dios por la primera vez, escuchando la palabra pecado, también me preguntó, ¿qué es pecado? ¿Y cómo es? Y me hizo pensar bien, y entonces hoy yo quiero tomar un momento más, hermanos, para hablar sobre el pecado. ¿Y qué es pecado? Y la palabra definido, hermanos, quiere decir ofensa, malo, es cometer un error, errar en blanco. Entonces, estas son unas de las palabras más sencillas para hablarnos de pecado. Y una cosa para entender antes que avanzamos mucho sobre el pecado, hermanos, es cuando nosotros leemos en la primera carta de Juan, en versículo 4, capítulo 3:4, el primero de Juan escribió así sobre el pecado, hermanos. Él dijo, todo el que practica o hace el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Yo quiero que miramos y enfocamos en la primera parte de este versículo, porque me tocó, cuando yo estaba estudiando, este versículo me tocó muy fuerte. Porque dice, todo el que practica o todo el que hace el pecado. Y es importante para nosotros entender, hermanos, el pecado no es una cosa que nos agarra o cae encima de nosotros. El pecado es una cosa que nosotros mismos hacemos. Es una obra. Es un hecho de nosotros, hermanos. Y es tan importante entender eso, porque si nosotros pensamos el pecado es una cosa que nos viene y no hay nada que podemos hacer, entonces vamos a andar rendido al pecado, hermanos. Pero cuando empezamos a entender, pecado es una cosa que yo hago. Y si yo no lo hago, no peco. Entonces, ese es el entendimiento que nuestro hermano Juan estaba dando a sus hijos, sus iglesias espirituales, hermanos, con esta palabra. Yo también miré en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20. Yo quiero mostrarle otro lugar donde hablan de la misma manera. En capítulo 9, versículo 20, en el libro de Apocalipsis, miren lo que dice, hermanos. En el resto de la humanidad,
Esta es la parte de la Biblia donde Dios estaba mandando mucho juicio contra los que rechazaron su reino, rechazaron su amor, rechazaron su salvación y su camino. Ahora está cayendo mucho juicio, hermanos. Y dice aquí en versículo 20, el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas que Dios mismo había mandado, no se arrepintieron de las obras de sus manos. No se arrepintieron de las obras de sus manos. Entonces, cuando Jesucristo nos vino predicando, arrepiéntense porque ya se ha acercado el reino de Dios. Él está hablando a nosotros, es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar, pero Él también estaba hablándonos y diciéndonos, es tiempo de arrepentirnos de las obras de nuestras manos, que son ofensibles a Dios. El versículo aquí sigue diciendo, hermanos, porque explica un poquito. No se arrepintieron esta gente de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, y que no pueden ver, ni oír, ni andar. En versículo 21 dice, tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, de sus robos. Aquí son unos pecados mencionados por nombre, pues no hay fin de la lista de pecados que uno puede hacer con sus propias manos, ¿verdad? Pero aquí son unos que están mencionados. Y la Biblia dice aquí, esta gente, aun viendo y conociendo el juicio de Dios que estaba encima de ellos, era una consecuencia de sus hechos. Ellos rechazaron arrepentimiento, que es un regalo de Dios, hermanos. Lo rechazaron. Y no quisieron arrepentirse de las obras de sus manos. Y hermanos, este es lo que Dios está diciendo a nosotros en el día de hoy. Es tiempo de arrepentirnos de las obras de nuestras manos. Y cuando uno llega al libro de Santiago, él también tenía una descripción, hermanos, una explicación de pecado. En capítulo 4, en versículo 17. Aquí dice, hermanos, Santiago dice en 4:17, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces Santiago habla de pecado de una manera tan sencilla. Él dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es muy sencillo, hermanos, esta explicación de nuestro hermano Santiago. Y yo anoté por mí mismo en mis propias palabras lo que decía aquí Santiago, y yo escribí así, hermanos, todo lo que hagamos que no está de acuerdo con la naturaleza, el carácter de quién es Dios, este sí es pecado, hermanos. Y yo quiero, hermanos, que nosotros entendemos, yo quiero que veamos un ejemplo. Antes que yo termino esta clase hoy, yo quiero dar un ejemplo para ser más claro. Y quiero que nosotros regresamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Aquí es donde encontramos, hermanos, el inicio de este mundo creado por Dios. Encontramos el primer hombre, Adán, y su mujer, Eva. Y yo quiero que nosotros miramos dónde entró pecado en el mundo y cómo veía, hermanos. Porque podemos ver con mucha claridad cómo es pecado con un ejemplo que ellos nos dejaron. Y es un ejemplo muy triste, pero sí es un ejemplo, hermanos. Y debemos aprender de los ejemplos buenos y también de los ejemplos malos para evitarlos, hermanos. Y aquí en capítulo 2, versículo 7, en la Biblia dice así. Entonces el Señor Dios formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia al oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer.
Asimismo, en medio del huerto, hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y quiero brincar al versículo 15, capítulo 2, el mismo capítulo. Dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol de conocimiento de bien y de mal no comerás, porque el día que de él comes, ciertamente morirás. Entonces aquí, hermanos, es algo muy lindo y es algo muy horrible de una vez. Es un lugar donde Adán y Eva, ellos, pues yo escribí aquí, es el lugar donde Adán y Eva experimentaron una intimidad desinhibida con su Creador, porque el pecado no existía en este momento. Y ya apenas escuchamos que Dios nos dio un mandamiento, un orden nomás, que no comes del árbol que está en medio de este huerto, hermanos. Pueden comer de todos los demás árboles, pero este árbol que está en medio, yo no quiero que ustedes coman de este árbol. Y quiero que brincamos al capítulo 3 de Génesis. Vamos a ver la historia. No voy a leer toda la historia, hermanos, pero lo que pasó es que ellos conocieron el mandamiento de Dios por su vida. Ellos ya entendieron que Dios le había dado libertad a ellos a comer de todo que estaba dentro del huerto, menos un árbol. Y ya es en capítulo 3, en versículo 1, ya es donde Satanás vino en la forma de un serpiente, engañó a la mujer, y ella comió el fruto y entregó el fruto a su esposo Adán, y él comió y puso rebelde contra el mandamiento de Dios. Y es muy triste porque aquí es el primer pecado. Y hermanos, yo quiero mirar cómo ellos pecaron contra Dios, y Dios ya vino para hacer cuentas con ellos. Y cuando él empezó a hablar con Adán y Eva y Satanás, yo quiero enfocarnos donde él enfrentaba a Adán y le dio su consecuencia, hermano, de su decisión. Y él ya escuchó a Dios hablando y acusándole de una cosa muy grande, hermanos. Y quiero leer en versículo 17, dice así: entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Entonces, aquí, hermanos, ya podemos ver lo que Dios decía a Adán acusándole. Dice, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Aquí Dios está haciendo todo claro. Él está diciendo a Adán, tú supiste mi mandamiento, tú supiste mi palabra a no comer de este árbol, pero hizo más caso a la voz de tu mujer que a mi voz. Y aquí es la consecuencia. Vas a estar maldecido, la tierra va a ser maldecido por tu nombre. Y las consecuencias que vino sobre Adán y toda la humanidad que iba a seguirle, es muy difícil, muy duro, hermanos. Y nosotros sufrimos esta maldición de la tierra hasta que estamos renovados por la sangre de Jesucristo. Y es muy importante entender, hermanos, que Dios, cuando Él nos habla, cuando Dios nos hace entender su voluntad, cuando Dios nos muestra qué es su palabra, hermanos, cuando Él nos habla directamente a través de la Escritura o nuestro corazón por el Espíritu Santo, no es una cosa que es una opción, es una cosa que estamos obligados a obedecer. Y cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hace,
y no lo hagamos, este sí es pecado, hermanos. Y podemos ver aquí que el pecado no es una cosa muy complicada. El pecado es cuando ya sabemos lo que dice Dios, lo que requiere Dios, y rechazamos lo que Dios nos ha explicado y nos ha dado a entender para hacer nuestra propia voluntad. Cuando hacemos más caso de la voz de cualquier otra persona, aun cuando la voz es nuestra misma voz. Cuando hacemos más caso a cualquier otra voz que no es la voz del Señor, siempre vamos a entrar en pecado, hermanos, y vamos a sufrir las consecuencias de nuestras propias manos. Y aquí una cosa, hermanos, sucedió. Pablo dijo sobre el pecado en el libro de Romanos 6:23. Él dijo, porque la paga de pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le había dicho a Adán y Eva, en el día que tú comes de ese árbol, morirás. Y es algo muy raro para entender o ver, hermanos, porque ya no cayeron muertos al suelo como alguien muere en día de hoy. Pero sí, era un muerto, hermanos, era un muerto espiritual. Ellos experimentaron una relación de intimidad con el Señor. En el día que comieron de este fruto y rebelaron contra la palabra de Dios, las consecuencias los llegaron. En el libro de Génesis capítulo 3:23, yo quiero que nosotros miramos las consecuencias final por sus hechos. En versículo 23 dice, el Señor Dios lo echó del huerto de Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues el hombre al oriente del huerto de Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, cuando ellos pecaron contra Dios y rebelaron contra su palabra, ellos fueron echados fuera del lugar donde ellos experimentaron la intimidad tan cerca con el Señor, su Creador. Pues aquí voy a parar, hermanos, y vamos a terminar nuestra primera clase. Y cuando regresamos en la siguiente semana, vamos a iniciar, hermanos, con este mismo tema y vamos a mirar qué es el deseo de Dios por pecado. ¿Cómo quiere tratar Dios con nuestro pecado, hermanos? ¿Cómo es el corazón y la mirada del Señor a nosotros, hermanos? Aún desviados, aún lejos de Él, aún rebeldes. Entonces, hermanos, yo espero que este tiempo ha sido algo de bendición para usted, un ánimo. Y yo espero, hermanos, que van a estar estudiando sobre todo lo que han escuchado y poniendo en su corazón y mirando los versículos. Y yo le animo, hermanos, a orar y buscar la presencia de Dios y estudiar su palabra poniéndolo en su corazón. Hasta la siguiente semana, hermanos, que Dios le bendiga.